I say, God is good, right? Dios Come on es now. bueno, ¿verdad? God's been good to you. Él ha sido muy bueno con usted. I just want to share something with you today. Quiero compartir algo con ustedes hoy. It's like almost like a word. You know, God's word is prophetic. Ustedes saben que la palabra de Dios es profética. It's a word of prophecy. Es una palabra de profecía. Not only did the Old Testament prophesied about Jesus, No solamente el Antiguo Testamento profetizó acerca de Jesús, but some of the prophecies are being fulfilled even now. pero muchas de las profecías están siendo cumplidas aún ahora. And in Luke chapter 1, Y en Lucas capítulo 1 I was just reading through this, estaba leyendo sobre and I esto. wanted to share with you guys. God's not finished yet. Sabe que Dios no ha terminado aún. God's not finished yet. Él no ha terminado aún. God's not finished with you yet. Él no ha terminado con usted todavía. Maybe, just maybe, Quizás, solo quizás, the best days in your life haven't even happened yet. los mejores días de su vida todavía no han llegado. You believe that? ¿Lo cree? And let me say this. Déjame decirte esto. You don't have to have a lot of money. Usted no tiene que tener mucho dinero. You don't have to be the most educated. No tiene que ser la persona más You educada. don't have to have the biggest house No tiene que tener la casa más grande for God to do what He wants to do in your life. para Dios hacer lo que Él quiere hacer en su vida. All you have to do, Jesus said, is if you believe, Lo único que tiene que hacer, como dijo Jesús, es si tú crees, you can do the impossible. puedes hacer lo imposible. Just believe. Solo cree. In Luke chapter 1, we're going to start in verse 5. Y vamos a ver el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas. And let me just paraphrase the story because I'm not going to read all of Y this. yo voy a parafrasear la historia para no leer todo esto. But this is a story about a man, a husband and a wife. Pero esta historia era acerca de un hombre y una mujer, una esposa y He was the high priest at the time. que él era un sacerdote a mitad todavía. Zacharias is his name. Era Zacarías. And he was married to his wife Elizabeth. Y estaba casado con su esposa Elizabeth. And he was one of the priests of Israel. Y Okay? él era uno de los sacerdotes de Israel. Now, the interesting thing about where the book of Luke picks this up, Lo más interesante que pinta el libro de Lucas en esto, just the Bible is, the Gospels are the beginning of the New Testament. ustedes saben que los evangelios es el comienzo del Nuevo Testamento. And and the people that really study, the theologians and historians that study all the Bible like that, Y históricos y teólogos que estudian la Biblia así, would say from the book of Malachi, which is the last book of the Old Testament, dicen que del libro de Malaquías, el cual fue el último libro del Antiguo to Testamento, the Gospels, a los evangelios, there's about a 400-year period hay un espacio de casi 400 años, un of periodo, what people say is silence from God. donde las personas dicen que es un silencio de Dios en esos años. Now, I don't know if it was silent or not, Ahora, yo no sé si era silencioso o no, but I will say this. pero sí digo esto, There was definitely nothing written about what God had done in those 400 que years. definitivamente no había nada escrito o hay nada escrito del Dios haya hecho algo en esos 400 años. And let me just say this. There have been times in my life Déjame decirle que hay tiempos en mi vida where I felt like God was silent to me. donde yo también he sentido que Dios ha estado en silencio Maybe conmigo. God didn't hear my prayer. Como que Él no ha escuchado mi oración, It just seemed like He was far off. como que parece que Él ha estado lejos. Anybody ever distante. felt like that before? ¿Hay alguien que se ha sentido así antes? Well, I'll say this. He's not. Déjame decirte que no es así. And let's pick up in verse 5 and verse 6. Y si miramos en el versículo 5 y versículo 6, It says, there was in the days of Herod, the king of Judea, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, a certain priest named Zacharias, cierto sacerdote llamado Zacarías, of the division of Abijah. del grupo de Abías, His wife was the daughters of Aaron,
que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, and her name was Elizabeth. que se llamaba Elizabeth. Now watch verse 6. Ahora mira el versículo 6. They were both righteous before God, Dice, ambos eran justos delante de Dios walking in all the commandments y se conducían intachablemente and in the ordinance of the Lord blamelessly. en todos los mandamientos y preceptos del Señor. But they had no child. No tenían hijos They had no child because Elizabeth was barren porque Elizabeth era estéril and she was advanced in years. y ambos eran de edad avanzada. Now, the thing about verse 7 Ahora, el asunto del And versículo 6. 7 is it lets us know something that we really need to understand as Christians today. nos deja saber algo que realmente necesitamos entender en Is- este momento. The Bible says they were both righteous before God. La Biblia dice que eran ambos intachables delante de They Dios, obeyed all of his commandments and his ordinances, que obedecían todos los mandamientos y sus ordenanzas, but they still had a problem in their life, pero ellos todavía tenían un problema en su vida. which helps us understand this right here. Lo que nos ayuda a entender esto, Just because you love God and he loves you solamente porque tú amas a Dios y Él te ama a ti, doesn't mean you're not going to face problems in your life. no quiere decir que tú no vas a tener problemas en tu vida. And all they wanted was a child. Y todo lo que ellos querían era un hijo. And in verse number 7, Y en el versículo 7 it says they were both well advanced. dice que ambos eran avanzados de edad. You know what that is, right? ¿Saben lo que significa eso? That's a nice way of saying they were old. Es una manera bien nice de decir que eran viejos. You know that, right? ¿No lo saben? I think it was 2013 Yo creo que fue en el 2013 when my youngest son was born. cuando mi hijo más joven nació. My wife was in her late 30s. Mi esposa estaba en un poquito después de los And 30. she always wanted me to go to the doctor with her, you know, Y ella all the stuff. siempre quería que yo visitara al doctor con ella. And I remember we were in the doctor when they found out she was pregnant. Y recuerdo que estábamos en el doctor cuando le dijeron que estaba embarazada. And he said, Miss Morrow, Y el doctor le dice, Miss Morrow, this is an advanced pregnancy. esto es un embarazo avanzado. And I had no idea what he was talking about. Y yo no sabía lo que él estaba diciendo. And she didn't either. Y ella tampoco. And she said, well, what does that mean? Y ella le dice, ¿qué significa esto? He said, it's your age. Dice, es tu edad. You're over the age of 32. Usted está sobre la edad de 32. So I started laughing. Y yo me comencé a reír. I said, he's telling you you're old to be having a Y baby. dije, él te está diciendo que That's tú what eres he una said. vieja para estar Now, embarazada. I learned later 36 is not that old. Yo aprendí más tarde que realmente 36 Because es. in the Bible, there's people well into their 90s that had babies. Porque hay en la Biblia personas que en los 90 tuvieron bebés. And let me just help you today. Y déjame ayudar. That's not the prophecy I'm trying to share with the group, Esta okay? realmente no es la profecía que yo quiero compartir con ustedes. But it's still true. Pero es la verdad. In verse number 8, Y versículo 8 it says, now they were serving as priests before God dice que aconteció que ejerciendo Zacarías delante de Dios el sacerdocio, in order of his division, según el orden de su clase, according to the custom of the priesthood. de acuerdo al sacerdocio. His lot fell Y dice que to burn incense when he went into the temple of the Lord. Dice que conforme a la costumbre del sacerdocio fue escogido por sorteo para entrar al templo Okay. del Señor y quemar incienso. And again, this was religion over and over. They did this all the time. O sea, esto es religión, rituales religiosos todo el tiempo. And you think about this for just a moment. Y ustedes piensan esto por un momento. If what the theologians say is true, Si lo que el teólogo dice es verdad, they're in the 400 years ellos están como dentro de los 400 años of coming into the temple of God, de venir al templo de Dios, burning incense, de quemar incienso, and God has not done anything. y todavía Dios no ha hecho nada. Or God has not met with them in any kind of way. O Dios no se ha encontrado con ellos de ninguna otra And let forma. me say this about your life and our life here. Déjame decirle, su vida era de nosotros. I never want to come into the house of God Yo nunca quiero venir a la casa de Dios to think God's not going to speak to us. para pensar de que Dios no nos va a hablar. It becomes this religious activity. Porque entonces eso se convierte como una actividad religiosa. The Apostle Paul says you have a form of godliness, Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos una actitud de forma de Dios but denying his power. divina, pero podemos negar su poder. So now he's in verse 10. O sea, en el versículo 10
the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Everything's normal. Es normal The priest that went into the Holy of Holies, que cuando el sacerdocio entra al lugar it santo, would have been a group of priests there, van a haber otros grupos de sacerdotes, and the one that went in was the one that the lot fell on them. It was Y el kind of que- like roll the dice. y el que entra al lugar santísimo es el que va adentro, y ese es el que rueda los But, haces. but let me say this, it wasn't by chance Ahora déjenme decirle que no fue casualidad that Zacharias went in there. que era Zacarías el que le tocaba entrar. Even though God hadn't said anything to those people, Aun cuando Dios todavía no le había dicho nada a esas personas, he's still in control. todavía Dios siempre estaba en control. And they were there like normal. Ellos estaban ahí en su forma normal. The priest went in, Entró el sacerdote, burned the incense, quemó el incienso. and everybody else waited outside. Todos los demás estaban esperando afuera. Only the priest could go enter into those places. Solamente el sacerdote podía entrar en ese lugar santísimo. And watch what it says in verse 11. ¿Y qué dice en el versículo 11? The angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. Y dice, y se le apareció a Zacarías el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. And when Zacharias saw him, Y al verlo Zacarías, he was troubled, se turbó and fear fell upon him. y el temor se apoderó de él. Well, I'll say this. Pues yo voy a decir esto. If it had been 400 years since the Lord had spoken to them, Si han habido 400 años que Dios no le había hablado, Zacharias would have never seen the angel of the Lord before. Zacarías nunca antes había visto el ángel del And Señor. for the first time, and as him in a priest, he's confronted with the presence of God. Soy por primera vez siendo sacerdote que él viene confrontado por la presencia de Dios. And it says he was troubled, Y dice que él se turbó and fear fell upon him. y le sobrecogió temor. That's a big statement right there. Realmente es una declaración That fuerte. the priest of the day, Que el sacerdote del día, who's been set apart to be in the presence of God, quien había sido apartado para estar en la presencia de Dios, when he gets there, he's afraid. cuando él llega ahí, se sobrecoge de temor. And the reason is it was because it was so uncommon. Y la razón era porque no era común. And let me just say this. Y déjame decirte, Don't ever let the presence of God become so uncommon to the church por favor, nunca permita que la presencia del Señor se convierta fuera de lo común en la that when iglesia. the presence of God shows up, Para que cuando se muestre la presencia, people get afraid. que la gente se asuste. We shouldn't be afraid of the presence of God. No debiéramos tener miedo de la In verse presencia de 13, Dios. verse 13, the angel Versículo says to him, 13. do not be afraid, Zacharias. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías. Watch what he says. Mira lo que dice. For your prayer is heard. Porque tu petición ha sido oída. God heard his prayer. Dios escuchó su oración. They hadn't heard from the Lord in hundreds of years. Él es el primero que oye del Señor en cientos de And the años. Bible says God heard his prayer. Y la Biblia dice que Dios escuchó And just su because oración. God never spoke to the people, Excuse me. just because God hadn't spoken to the people, Solo porque Dios no le había hablado a las personas, doesn't mean he wasn't listening to them. no quiere decir que él no estaba escuchando. And let me say this to you this morning. Déjame decirte esto en esta mañana. God has heard your prayer as well. Dios ha escuchado tu oración. God has heard your prayer. Dios ha escuchado tu He oración. knows exactly what you're praying for. Él sabe exactamente lo que tú estás And orando. what you're going to learn in this story right here, Y lo que vamos a aprender en esta historia and I aquí think this es is so important que es tan importante. because even since we were little kids, Porque aún desde que éramos niños, we're taught that God's going to answer your prayer, right? siempre nos enseñaron que Dios contesta nuestras But I think oraciones. we're all probably a lot the same. Y yo creo que todos somos más o menos igual. When do we want God to answer it? ¿Cuándo es que queremos que Dios nos conteste? Now. Ahora. Today. Ahora, hoy. Today. Hoy. But God's timing is better than our timing. Pero en realidad el tiempo de Dios es mejor que nuestro. And so just tiempo. because it hasn't happened yet Y solamente porque aún no ha ocurrido, doesn't mean he said no, no quiere decir que él ha dicho que no. but he knows what time to let that thing Porque loose. in él your sabe life. en qué tiempo. So he's now ministering to the priests. So, ahora le está ministrando a los Watch sacerdotes. what he says here. Y mira lo que dice aquí. Your prayer is heard.
Tu oración ha sido Now, oída. listen to what this angel says to this man. Ahora mira lo que el ángel está diciendo a este hombre. Remember what we read already? She was barren, Ahora recuerda que esta mujer estaba estéril advanced in years, en ese día. and barren. Ella era avanzada en edad And y estéril. this is what he says to them. Y esto es lo que el ángel le dice a ellos. Your wife Elizabeth, this is in verse number 13. 13. Your wife Elizabeth Tu mujer Elizabeth will bear you a son, te dará un hijo and you shall call his name John. y lo llamarás Juan. You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. Tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. For he will be great in the sight of the Lord, Porque él será grande delante del Señor. and he shall drink neither wine or strong drink. No beberá vino ni licor He will also be filled with the Holy Spirit, y será lleno del Espíritu Santo even from his mother's womb. aún desde el vientre de su madre. He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Y hará volver a muchos de los hijos de los israelitas al Señor, su Dios. He will also go before him, Él irá delante del Señor, him being Jesus, el Señor Jesús, in spirit en el Espíritu and the power of Elijah, y poder de Elías, to turn the hearts of the fathers para hacer volver los corazones de los padres to the children, a los hijos and the disobedient y a los desobedientes to the wisdom of the just, a la actitud de los justos, and to make ready a people prepared for the Lord. a fin de preparar para el Señor un pueblo. Now, I want you to Bien understand dispuesto. what he's saying here. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo que le está diciendo aquí. And I think this is really important for today's culture we live in. Y yo creo que esto es bien importante para la cultura en la que estamos viviendo. Because you think about how intimately God knew this child. Porque usted ve cómo Dios conoce a este niño tan íntimamente. This child hadn't even been conceived yet. Todavía este bebé no había sido ni siquiera concebido. He wasn't even in the womb. Ni siquiera estaba But en el he's a vientre. thought in heaven Él estaba en el pensamiento that del God knew cielo. his gender, Dios conocía knew his name, de que iba a ser varón o knew hembra. the plan for his Conocía life. el nombre, el plan para su And vida. not only that, Y no solamente eso. but he goes so far as to make this statement. Él va tan lejos como para hacer That esta child, while declaración. he's in the womb of the mother, Que ese bebé mientras estuviera en is el going to be vientre de la filled with the madre Holy Spirit of God. iba a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. So I got news for you and the world around us. So, yo tengo noticias para ti y para el mundo alrededor. If God knew this child before he was even conceived, Si Dios conocía a este bebé aún antes de haber sido God concebido, knew you and me before we were even pues conceived. también Dios te conoce a ti y a mí antes de que hubiéramos sido concebidos. Life matters to God. Porque la vida le importa a Dios. Life matters to God. La vida es importante para Dios. Because the reality is, Porque la realidad es, if Elizabeth if that were to happen today, si esto hubiera pasado un día como hoy, at her age, a la edad de ella, I bet you there would be some doctors to say this to her. yo aseguro que algunos doctores le dijeran esto. You're a little old for this, Usted ma'am, como que está un poquito mayor para esto, but you have options. pero tienes opciones. You have options. Tienes opciones. In America, you have options. Aquí en América hay opciones. Can you imagine? ¿Te imaginas? God knew everything about this child. Dios sabía todo acerca de este bebé, de este And niño. I'm saying this to let you know Y yo digo esto para dejarte saber that what you're praying about, que por lo que tú estás orando, God already has the answer for you. ya Dios tiene la respuesta para ti. Not just yes or no, No solamente el sí o el no, but He knows every little detail about that situation. sino que Él sabe cada pequeño detalle de tu And part situación. of the detail that we don't like Y parte del detalle que a nosotros no nos gusta is that God knows the perfect timing. es que Dios conoce el tiempo perfecto. Because, I mean, you can think back to Zacharias and Elizabeth.
Porque usted puede mirar a Zacarías y a Elizabeth. Let's just go back, a good 40 years. Vamos quizá a ir atrás 40 años en la vida de When ellos. she was a younger woman Cuando ella era una mujer más joven. and watching all the other young women push their babies to the playground and all that stuff. Cuando ella miraba a las otras mujeres traer sus hijos al columpio, al You think it parque. ever crossed her mind, man, I sure would like to have a baby while I'm young? ¿No cree usted que le cruzaría en la mente o me gustaría tener un bebé mientras soy joven? But here's the problem. Pero aquí está el problema. If she would have had the baby when she was young, Si ella hubiera tenido este bebé cuando ella era he joven, would never have been able to bring in, usher Jesus onto this earth. quizás él nunca hubiera venido para preparar el camino a Jesús cuando llegara. It was God's plan all along. Porque todo el tiempo fue el plan de Dios. Because John prepared the way for Jesus. Porque Juan fue el que preparó el camino para And it Jesús. was necessary that he be born 6 months before the Christ. Y era necesario que él naciera 6 meses antes que Jesucristo. So every time she cried, So, cada vez que ella lloraba, every time she prayed as a young woman, cada vez que ella oraba como una mujer joven, can you imagine? imagina, God already knew the answer. ya Dios tenía la respuesta. Now it'd be nice if God would just send a little message down from heaven. Ahora sería bueno que de vez en cuando Dios enviara un pequeñito mensaje del cielo You're going to be okay. It'll happen one day. Just hang in there. y que te dijera, va a estar todo bien, no te preocupes, espera un poquito. All he sends us is his word. Todo esto es en su palabra, But his word is true. pero su palabra es verdad. So now Zechariah is still standing in front of the angel of the Lord. So, ahí está Zacarías todavía de pie delante del ángel del Señor. And in verse 18, Y en el versículo 18, listen to what he says here. mira lo que dice aquí. Zechariah said to the angel, Entonces Zacarías dijo al ángel, how shall I know this? ¿y cómo yo podré saber esto? I'm an old man. Porque yo soy anciano. Look what he says about his wife. Mira lo que dice acerca de la esposa. She's well advanced. Pero ella está avanzada en edad. He didn't call her old. Él no la llamó a ella vieja, He called her well advanced. sino que ella estaba avanzadita en edad. Smart man. Inteligente el hombre. But what he's doing Pero lo que él está haciendo as the priest now, como sacerdote, the Lord, again, 400 years maybe, estamos hablando de 400 años quizás and the después, first thing out of his mouth lo primero que sale de su boca was, how's this going to happen? es, ¿y cómo es que esto va a pasar? I think it's a fair question, Yo creo que es una pregunta justa, ¿no? but the Lord didn't think it was. Pero el Señor parece que no pensó que fue. And look what he says in verse 19. Y mira lo que dice en el versículo 19. The angel answered him. Y el ángel le respondió, Look what he says. mira lo que dice, I am Gabriel, yo soy Gabriel, who stands in the presence of God. que estoy delante de Dios And I was sent to speak to you and bring you these great tidings. y he sido enviado a hablarte. In other words, this is an angel. En otras palabras, este es el ángel. How many of you believe in angels? ¿Cuántos de ustedes creen en ángeles? Like, I believe in angels. Yo creo en ángeles. You know, the Bible in Hebrews says this. Think about this. En hebreo la Biblia dice, He says, be careful when you entertain a stranger. cuidado cuando tú aceptas un extranjero, He said, for by doing so, some have entertained angels porque algunos de estos, algunos han ayudado a and ángeles did not even know it. y ni siquiera lo supieron. Be careful, man. Cuidado. Be careful. But listen to his response. Again, this is an angel, Esto es un ángel, not a human. un humano. And listen to what Gabriel says here. Y mira lo que Gabriel le dice. And honestly, this is to the extent of what the angel could do. Y honestamente esto es como lo máximo que el ángel puede Because the ser. angel came from heaven. Porque si el ángel vino del cielo, The word came from heaven. la palabra vino del This cielo. angel's not fixing to argue what God said Él no está aquí para poder argumentar lo que Dios dijo or try to make sense of what the Lord o said. tratar de explicar el sentido al He sacerdote said de lo this. que Dios He said, dijo. I'm Gabriel, Él le dice, yo soy Gabriel and I came from God. y estoy delante de Dios. What else you need to know? ¿Qué más tú Like, tienes que saber? that's a word that came from heaven to your life. Esta fue una palabra que vino del cielo para tu vida. And here you are trying to make sense of everything. Y aquí tú estás tratando de buscarle el sentido. And what he's saying is, because God said it, that's how it's going to Lo happen. que le está queriendo decirle, mira, esto es así porque Dios lo dijo. Y eso es lo que va a And pasar. let me say this.
you and I have to be very careful. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Because if God said it in His Word, Porque si Dios lo dijo en su palabra or if God said it over your life, o lo dijo sobre tu vida, you better be able to take that word tú debes tomar esta and palabra hold on to it y aguantarte y agarrarte and de not esa argue palabra with God about it, y no declarársela a not Dios, question God about it, no preguntarle a Dios, not try to make it make sense in your head, and no in your world, cuestionarlo ni hacer sentido en tu cabeza y en tu mundo, because God don't need it to make sense to us. porque Dios no necesita hacerle sentido a nosotros. And that's what Gabriel said. Y eso fue lo que dijo Gabriel. I came from the Lord. Yo vengo del He said, Señor. He said, I came from the Lord. I stand in the presence of God. Estoy en la presencia del Señor. God told me to say this. Dios me dijo que te dijera esto. Verse 20, watch what happens. Versículo 20, mira lo que dice. But, behold, Así que you will be mute and not able to speak until the days these things take te place. quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Listen to what he says here. Y mira lo que le dice. And only God would have known this. Y solamente Dios pudiera haber He sabido said, esto. because you did not believe my words, Porque no creíste mis palabras, which will be fulfilled las cuales se cumplirán when? cuando In their own time. a su debido tiempo. Guess when God's going to answer your prayer? Adivina cuándo Dios va a contestar tu oración. In his own time. A su debido tiempo. Now remember Ahora recuerda what Jesus says to encourage us. lo que Dios Jesús dice para motivarnos. All things are possible to him who what? Believes. Todas las cosas son posibles para aquel que He got in trouble él se buscó un problema because he didn't believe. porque él no creyó. You understand that? Now ¿Entiendes? here's some good news. Ahora, buenas noticias. Because this story goes even further, because even though he didn't believe, Porque esta historia va mucho más lejos porque aun cuando él no creyó, it still happened in his life. todavía ocurrió en su vida, se And cumplió. that's in the hands of God. Y esto está en las manos de You Dios. understand? God, because Entiendo. God's plan is going to happen whether you and I believe it or not. Porque el plan de Dios va a ocurrir, sea que lo creas o no. And this was directly part of God's Y plan for esto fue humanity. realmente y directamente el plan de Dios para este hombre. But now what he says is, I'm gonna have to shut your mouth. Pero lo que él dijo fue, ahora te tengo que cerrar la boca. Now let me say this: Déjame decirte esto. when God shuts your mouth, Cuando Dios te cierra la boca, you ain't gonna say nothing. tú no vas a decir nada. How many of you ever met somebody Cuando ustedes han conocido a alguien, and you wish God would just close their mouth for just about 10 usted minutes? desea que Dios le cierre la boca Just 10 minutes. solamente por 10 minutos, 9 months. por 9 meses. Women, listen to me. Escúchame. Could you imagine being pregnant 9 months and your husband can't even say anything to you? ¿Usted se imagina estar embarazado por 9 meses y tu esposo no te puede decir nada? I think my wife would have liked that. Yo creo que a mi esposa le hubiera gustado eso, Maybe. quizá. But he closed his mouth Pero él cerró su boca, I'm la gonna tell you boca de why he did Zacarías. because this was all part of God's beautiful plan. Porque todo esto era parte del precioso plan And de this Dios. is really what that interprets to. Y esto realmente de la manera que God Dios said, lo interpretó. I'm in control. Dios dice, yo estoy en I've heard your control, prayer, yo escuché tu oración, but I'm not going to let your mouth mess this up. pero realmente yo no voy a permitir que tu boca lo dañe. Because I'll promise you this. Porque yo te prometo We probably mess up more of God's plan because of our mouth que muchas veces dañamos más los planes de Dios por nuestra boca than anything else we do. que ninguna otra cosa. When we start complaining, Cuando comenzamos a we quejarnos, start dishonoring God, cuando comenzamos a deshonrar a Dios, it will mess up more stuff than anything. realmente daña todo lo que Dios tiene And this plan was para so nosotros. special to God Esto era tan especial para that he Dios said, I'm going to close your mouth que él le dijo a Zacarías, yo voy a cerrar tu boca so this will come to pass. para que realmente esto se pueda cumplir. And I think we could take something from that. Y yo creo que podemos aprender algo de esto. And let me say it like this. Y déjame decirlo de esta manera. If you're in this place in your life where you're believing God for Que something, si tú estás realmente en este lugar en tu vida donde estás creyendo a Dios para algo. and you know, we see this not too long after this story when Mary has the same encounter.
Vemos esto también un poquito más adelante. María tuvo el mismo encuentro. The difference is Mary believed what the angel said. Lo que pasó fue que María creyó lo que el ángel le But it dijo. says something way different about Mary. Pero esto era algo diferente acerca de It María. said she took those words and she pondered them in her heart. Dice que María tomó las palabras y las guardó en su In other corazón. words, she didn't say nothing to anybody. En otras palabras, ella no empezó a hablar nada a And nadie. I just want to encourage you, I think there's some wisdom in our life Y yo te puedo motivar para que entienda que tenemos que tener sabiduría en when nuestra you're able vida, to hold on to the promise God has given you. donde debemos guardar en nuestros corazones las promesas que Dios nos I ha mean, dado. think about it. Ahora piense, Even before she got pregnant, aún Elizabeth, antes de ella quedó embarazada, if she had gone to the adult Sunday school class the next week, si ella hubiera ido a la clase de los adultos de la escuela dominical la próxima semana, in the golden years Sunday school class, okay, estamos hablando de edad and avanzada, stood up and said, I'm going to have a baby, y le dijera a todo el mundo, yo voy a tener un bebé, they would have laughed at her. todo el mundo se hubiera reído You de ella. understand what I'm saying? ¿Entiendes? I would have laughed at her. Yo me hubiera reído de ella. I sure hope nobody gets pregnant in this room after this message. That's all I'm saying. Espero que nadie quede embarazada en este cuarto después de este mensaje. If it's the Lord's will. A menos que sea la voluntad del Señor. He said, but you're going to be mute, verse 20, because you did not believe. Él no creyó. Now, verse 21, Ahora, versículo 21. it says, the people waited for Zacharias. Dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías. These are the people of Israel outside the temple. Este era el pueblo, la gente de Israel que estaban fuera del And look what it templo. says. They marveled Y ellos estaban esperando because he lingered so long. porque se extrañaba de que se tardaba In the tanto en el templo. In other words, they're saying stuff like this. En otras palabras, decían cosas como, What's happening today at church? ¿qué le está pasando al We're sacerdote? usually out of here by now. Ya debiéramos de estar fuera de aquí para esta Our hora. lunch is going to get cold. Nuestro almuerzo se va a poner We're frío. not used to being here this long at church. No estamos tan acostumbrados a estar en la iglesia por tanto And tiempo. for some of them, it was the first time they'd ever had to stand there and wait on something Y like quizás para muchos de ellos era la primera vez que tenían que estar ahí parando that. But this esperando. man was probably for the very first time in his life. Pero por primera vez quizás en su vida este hombre estaba The presence of God fell in the temple that day. dentro de la presencia de Dios que cayó en el templo en ese día. And now he can't even say nothing. Y ahora él ni siquiera puede hablar. And the people outside are like, what is going on? Y la gente que estaba afuera decía, ¿qué es lo que está pasando? And let me just say this. I would hope that's a prophetic word about our church. Y déjame decirte, yo espero que esto sea una palabra profética para And nuestra really, that iglesia. people would say, what is happening at that place? Para que donde la gente pueda decir, ¿qué es lo que está pasando Why en do esta people iglesia? keep going there? ¿Por qué la gente sigue entrando happening dentro? there? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Listen, and it's real simple. Y es muy simple, And we don't need to get it miss it. porque no necesitamos It's not escuchar el because we mensaje. got great singers. Porque no tiene que ver con que tengamos grandes It's not because we cantantes, have breakfast o tampoco porque tengamos or even desayuno, friendly people. o porque seamos ni siquiera It's because the amistosos, presence of God is in sino this place. que es porque la presencia de Dios está en And este I'm going to tell lugar. you what we need Y yo creo que es lo que necesitamos, is the presence of God fresh. es la in our lives. presencia de Dios. We all need it. Todos la necesitamos. So church is looking different now. So, la iglesia ahora se está viendo un poco diferente And then it says, y dice, when he came out in verse 22, en el versículo 22, y cuando salió, he could not speak to them. no podía hablarles. Watch what it says. Mira lo que dice. They perceived he had seen a vision. Dice que entendieron que él había visto una visión. But guess what? Pero adivina qué. He didn't see a vision. Él no dijo visión. He was in the presence of God. Él estaba en la presencia de Dios. And even the children of Israel Y aún la gente de had a Israel hard time believing. estaban teniendo problemas en Like they knew creer. something happened. Creyeron que algo pasó. But could you imagine for them to be doing this all the time, routine? Pero ustedes se imaginan que esto estuviera pasando todo el tiempo como rutina. And they're all standing in awe and wonder when God shows up. Cuando todos están de pie pensando qué Dios hizo cuando Él apareció. I don't want that to happen at Life Point Church. Yo no quiero que esto pase aquí. I want people to expect to have the presence of God. Yo in their quiero life. que las personas tengan expectativas de encontrar la presencia de Dios cuando vienen a la iglesia.
So they start to ask him like what's happening, but he can't say anything. So, le preguntaron qué pasaba, pero no podía decir nada. And that really messed them up. Y realmente ellos estaban confundidos. Watch what it says in verse 23. Pero mira lo que dice el versículo 23. As soon as the days of his service were completed, Y cumplidos los días de su ministerio, they departed to his own house. se fue a su casa. After those days, Después de esos días, his wife Elizabeth conceived, su esposa Elizabeth concibió and she hid herself for 5 months. y se recluyó por 5 meses. Why do you think she hid? ¿Qué ustedes se creen que ella I don't know hizo? why she hid. ¿Por qué se escondió? I mean, she would have been the talk of the town. Would you agree with that? De ella hubiera sido la habladuría del pueblo, por The supuesto. old pastor's wife is pregnant. De que la mujer anciana, esposa del pastor, está embarazada. Maybe we should say it like this. The well-advanced pastor's wife is O now quizás pregnant. hubieran dicho, porque la mujer de edad avanzada, esposa del pastor. You guys know as well as I do. Ustedes saben mejor también como yo People talk. que la gente habla. Amen? Amén. People talk, and they got a whole lot to say about stuff. La gente habla y siempre tienen mucho que decir. But I want you to think about this for just a minute. I want to back up to something real fast. Pero yo quiero virar un poquito hacia atrás. Because now we see this in the story. Porque ahora vemos esto en esta historia. God is doing a new thing. Dios está haciendo algo nuevo. That's really what this is about. Es lo que realmente esto es lo que pasa. The days of going into the temple Los días de estar solamente yendo al templo and burning incense y quemar incienso and going through all the ritual just to call down heaven. y ver y hacer todos estos rituales que aprendimos. God said, I'm done with that. Dios dijo, me That's not the cansé. kind of relationship I want to have with my people. Esta no es la clase de relación que quiero tener con mi pueblo. He said, I want to have the type of relationship with my people Yo quiero tener el tipo de relación con mi pueblo that even thousands of years from now, que aún miles de años de hoy when en you're on adelante, the planet and I'm on the planet, cuando tú estés en el planeta y yo esté en and el we planeta, are anywhere on earth, que estemos en cualquier lugar del mundo and we need the Lord in our life, we can cry out to Him. y que necesitamos a Dios en nuestra vida, podemos clamar a Él. And we don't have to go stand in line at some temple Y que no tenemos que separarnos en una línea, en ningún templo, where God says, actually, He's going to do this. donde realmente Dios va a They're hacer. not even going to have the temple anymore. Porque ya no va a haber templo más. But Paul says this will be the temple of Porque God. Pablo dijo, ahora nosotros God somos said, el templo. I want to be so close to them Dios dice, yo quiero estar tan cerca that de my ellos presence dwells in them, que yo quiero que mi presencia more en not in ellos, front of them, no delante de not ellos, just at a church altar, no en el altar solamente, but in you and in me is sino where His en presence ti wants y to en dwell. mí. Aleluya. And when God did that, Y cuando Dios hizo eso, he started to do it in His time. Él lo comenzó a hacer en su tiempo. He had to change some things. Él tuvo que cambiar algunas And cosas. even with Elizabeth, En aún con Elizabeth, when she's 6 months, cuando él, 6 months pregnant. o cuando ya ella era embarazada You know 6 the meses, story, right? Mary, María, her cousin, la que era prima de comes to Elizabeth, her. Now they're both pregnant. ahora las dos están embarazadas. And the Bible says that when Mary came up to Y Elizabeth, dice que cuando María vino y visitó a what happened? Elizabeth, The baby inside of her el bebé dentro jumped. de Elizabeth and was filled with the Holy Spirit. brincó y fue lleno del Espíritu Santo. Because that's what God said was going to happen. Porque eso fue lo que Dios dijo que iba a ocurrir. And there was another thing that God said about this baby Y hay otra cosa que dijo el Señor acerca de este bebé, that's interesting. que es interesante. Because, and you go back and let's see, what verse are we in here? Porque si usted regresa un momentito, Let's try verse number 13. versículo 13. He says, do not be afraid, Zacharias. No tengas miedo, Zacarías, no temas, Your prayer is heard. porque tu petición ha sido oída. Your wife Elizabeth will bear a son. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, Look what he says. And you shall call his name John. y lo vas a llamar Juan. And this is where it's interesting. That's the very first thing he said. This is what you're going to call him.
Y esto fue lo primerito que él dijo, así es que lo vas a llamar. And this was all a sign of God doing a new thing. Porque todo esto eran señales de Dios haciendo algo Because nuevo. nowadays, the way we name babies, Porque ahora, hoy en día, de la manera que ponemos nombres a I los think a lot of bebés, people just go with what they think's cute. de- The name that they think's cute oh, to name babies today. ok, hoy en día la gente solamente los nombra de acuerdo a lo que sea gracioso, bonito. Anybody know what I'm talking about? ¿Saben lo que yo estoy The diciendo? one that looks good on the wall when they paint the wall and all O that sea, stuff. esos nombres que ponen cuando uno pinta la But pared. that's not how they did it in the Bible. Pero así no era como lo hacían en la Their Biblia. name was attached to a real meaning. Cada nombre tenía un verdadero This I'll tell you. significado. Zacharias the priest, Zacarías es el sacerdote. Elizabeth from the lineage of Aaron, Elizabeth era de la línea, el linaje de Aarón. would have never named this kid John. Jamás ellos hubieran llamado a este bebé Juan. They just wouldn't have done that. Ellos no hubieran hecho It would eso. have been Zacharias the third or Zacharias the second, whatever. Eso hubiera sido Zacarías el segundo o el tercero. But here's what God's saying. Pero esto es lo que Dios está diciendo. I'm not attaching him. I'm not going to be with him the same way I've been with y'all. Yo no voy a hacer con ellos como lo hice con todos ustedes. I'm not going to deal with your generation the way I'm going to visit this generation. Yo no voy a lidiar con esta generación de la manera que yo lidié con las generaciones de ustedes. He says, so just call him John. Solo por eso lo vas a llamar Juan. And that's what he does. Eso es lo que él dice. It says in verse 57. En el versículo Actually, let's 50. back up to verse 39 Vamos a ir al versículo of 39 chapter 1. del capítulo 1. Now, the Mary's pregnant and María, Elizabeth is pregnant. María está embarazada y Elizabeth está Now, embarazada. you all know the story of Mary, the mother of Jesus. Ahora ya ustedes conocen la historia de María, la mamá de Jesús. She would have been in big trouble if somebody would have found her pregnant. Él hubiera estado realmente en graves problemas si alguien And la hubiera as bad as encontrado it ahí was for embarazada. Elizabeth being old like that, Para Elizabeth estar embarazada a esa edad, for Mary it would have been worse because she wasn't married. quizás para María hubiera sido peor porque María no estaba casada. And if she had to be honest with somebody, Y si ella hubiera tenido que ser honesta con and they alguien, would say, who's the father of this child? le hubieran preguntado quién es el papá de este bebé, María. And you say something like, the Holy Spirit. Y ella diría algo así como que el Espíritu Santo. What do you think they're going to do to this poor girl? Bueno, ustedes se imaginan lo que hubiera pasado a Nobody esta gonna pobre believe that. muchacha. ¿Quién iba a creer esto? But there was one person Pero había una persona who could relate with her, que se pudiera relacionar con María. and it was Elizabeth. Y esa era Elizabeth. And God brought them together. Y Dios los unió a las dos. And it says, and Mary arose, verse 39, En el versículo 10:39 and went dice, into the hill country with haste to a city of Judea. en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa de Verse Judá. 40. 40. Entered the house of Zacharias and greeted who? Elizabeth. Y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. And it happened, verse 41. De 41. It happened when Elizabeth heard the greeting of Mary Que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, that the babe leaped in her womb, la criatura saltó en su vientre and Elizabeth y Elizabeth was filled with the Holy Spirit. fue llena del Espíritu Santo. Now let's say this, Ahora, déjame decirte, because really, especially in the Pentecostal church, we look to the book of Acts, o sea, en la iglesia pentecostal especialmente miramos el libro de los which Hechos. is fine when God poured out His Spirit, Cuando Dios descendió, envió el Espíritu Santo. but it didn't start in the book of Acts. Let's be Pero honest, realmente no comenzó en el libro de los but Hechos. because He actually sent the Spirit Porque Él envió el Espíritu before He sent Jesus. antes de que Él naciera. Now, He didn't send the Spirit to everybody, Él no envió el Espíritu a todos, but to those close to Jesus, sino a aquellos que estaban cerca de Jesús. He sent the Spirit. Él les envió el Espíritu. And I think, if you really think about it, Y yo creo que si with piensa en what esto, Mary, the mother of Jesus, con María, la madre de Jesús, Elizabeth, Elizabeth, what they were going to have to go through in their life, todo lo que ellos iban a pasar a través de su vida,
God made sure they had the Holy Spirit with them. Dios te aseguró de que ellos fueran llenos del Espíritu Because Santo. that's a heavy burden they were really Porque carrying. realmente era una carga pesada la que ellos iban a But cargar. the good news for us is this. Pero las buenas noticias para nosotros es In the esta. book of Acts, En el libro de los Hechos, God says, now I'm going to pour my Spirit out on all flesh. entonces dijo, yo voy ahora a derramar mi espíritu sobre So toda the carne. same Spirit that filled that baby, El mismo espíritu que the llenó same este bebé, Spirit that filled Elizabeth, el mismo espíritu que llenó a Elizabeth. God said that's His Spirit. He's going to give it to all flesh, those who desire it. Él dice, ahora ese espíritu yo se lo voy a dar a toda carne, a aquellos que lo And quieran. maybe, just maybe today, Y quizás, a lo mejor hoy, you need a fresh outpouring of the Spirit in your life. usted necesita un derramar fresco del Espíritu Santo en su Because you're vida. going through things in your life. Porque usted está pasando por cosas en su And vida. we all do this. We try to do it in our own strength, Que todo lo que hacemos es simplemente agotando nuestra with our fuerza. own energy, Por nuestras energías. with our own thought process. Con nuestro proceso de pensamiento. But man, when the Lord pours out His Spirit Pero fresh, cuando el I mean, Señor Spirit derrama fresh, de su espíritu en este your día, life. en tu vida, that helps you so much. eso ayuda tanto. He said it gives you the power. Él te va a dar poder. It gives you the power. Él te va a dar poder. And I'm going to say this. There's some people sitting in this room today, Y yo quiero decir que hay personas sentadas aquí hoy. and you're going through a lot of things. Usted está pasando por muchas cosas. Family, Familias, relationship, relaciones, finances, finanzas, health, salud, everything. todo. You wouldn't even know what to ask God to fix if you did ask Him. Quizás si usted quisiera no sabría ni siquiera cómo pedir a Dios que lo I'll tell you what arreglara. He will do. Pero lo que usted haría He'll pour His Spirit fresh into your life es today. recibir el espíritu que él derramaría sobre tu vida. And you'll have the power Y tú tendrías el poder to keep walking. de seguir caminando. And in His timing, Y en su tiempo, things will come back into place in your life. todas las cosas van a caer en su lugar. Do you En su believe that vida. today? ¿Usted lo cree? Verse 42, Versículo 42. it says, Then she spoke with a loud voice Dice, y exclamó a gran voz and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu This is vientre. Elizabeth speaking to Mary. Ahora Elizabeth hablándole a María. Verse 43, En el versículo 43, But why is this granted to me? ¿por qué me aconteció esto a Watch mí? what she says right here. Y esto es lo que ella dice. Verse 43. Versículo It 43. says, Why has this been granted to me, ¿Por qué esto se me ha acontecido a mí? that the mother of my Lord Que la madre de mi Señor should come to me? venga a mí. You know, that was some, this story's got a whole lot in it. There's a lot happening in this story. Realmente hay muchas cosas que pasan en esta But historia. when she makes that statement right there, Pero cuando ella Elizabeth, hace de esa declaración, Elizabeth, she's confirming to Mary what she's going through. ella le está confirmando a María lo que ella le está You understand pasando. what I'm saying? ¿Me entiende? Because nobody else would have said that to her. Porque nadie le hubiera dicho eso a ella. That she has the Lord inside of her. Que ella tiene al Señor dentro de ella. Elizabeth believed it. Elizabeth lo You creyó. know why? ¿Sabe por qué? Because she had the Lord inside of her. Porque ella tenía al Señor His dentro de spirit. ella. El Espíritu. And His flesh was all the same God. Todo era en la misma. And el here's mismo what I would Dios. say to you today. Y esto es lo que yo te diría hoy. We have the same Spirit today. Que tenemos el mismo Espíritu We have hoy. the same Lord today. Que tenemos el mismo Señor And hoy. that's why I can look at you and say, don't give up today. Por eso yo te digo, no te rindas. God has heard your prayer. Dios ha escuchado tu oración. It's going to be in His timing. Él va a hacerlo todo a su tiempo. And He knows why His timing is perfect. Y Él sabe por qué es que su tiempo es And that's perfecto. why I say you really need to ask God to send a fresh outpouring of the Spirit into your life today. Y realmente necesitas pedirle a Dios que te dé un derramar nuevo y fresco de su espíritu hoy. Because that answer may not come today or tomorrow, Porque quizás la respuesta a tu oración no llegue hoy o mañana. but it's coming. Pero va a llegar. It's coming. Va a llegar. And what the enemy wants me and you to do Y lo que el enemigo quiere que tú y yo is hagamos so simple, es tan simple. is to give up Es que nos rindamos and stop believing God can do it. y dejemos de creer el Dios All things are que possible todo lo puede. to him who believes. Todas las cosas son posibles Verse para 57. el que cree. Versículo I'll 57. read you the end of the story here.
Voy a leer al final de la historia. It says, verse 57 says, Elizabeth's full time came for her to be delivered. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de alumbramiento, And when she brought forth a son, dio a luz un hijo. when her neighbors and relatives, verse 58, Y sus vecinos y parientes heard how the Lord had shown great mercy to her, oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella they rejoiced with her. y se regocijaban con ella. So it was, verse 59. Versículo 59. On the 8th day, So, al octavo día they came to circumcise the child. vinieron para circuncidar Watch al niño. this. They would have called his name, the name of his father, Zacharias. Y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Aleluya. But his mother Pero su said mamá no. dijo no, His name is John. sino que se llamará This was straight up Juan. the Jewish culture right here. Así, They derechito. circumcised on the 8th day. Todo esto fue They circuncidado gave the al official octavo día. name on the 8th day. Ahí es donde se le dio el nombre al octavo día. And everybody there, Y todo el mundo estaba allí. they could have named that baby and they wouldn't even have to say anything. Ellos pudieron haber nombrado a ese bebé y no tenían que haber dicho Because they nada. would have all said, this is Zechariah 2. you Esto know? hubieran dicho Zacarías número But 2. God was doing a new thing. Pero Dios otra vez estaba haciendo cosas And let me say this. nuevas. God might be doing a new thing in your life too. ¿Sabe? Quizás Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. God might be doing a new thing. Quizás Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. And you and I try to hold on to what we think and what we know. Y tú y yo nos seguimos aguantando en las cosas que sabemos o que creemos. God may do something so different in your life in this new season. Pero Dios puede hacer algo tan diferente en tu vida en esta época. It is so different than what you know from the past. Que va a ser tan diferente de lo que tú conoces en el pasado. How many of you are okay with God doing a new Cuando thing in your ustedes life? están de acuerdo de que Dios haga cosas nuevas en su vida. You know? I'm serious. Seriamente. Because, you know, sometimes we get in this routine in life and we don't want nothing to change, Porque right? sabe, a veces tenemos esta rutina en vida que no queremos que las You know cosas what I'm saying? You cambien. eat the same 3 food all the time. Siempre es lo mismo, dando la You comida go to gratis, bed at the same time. llegando al mismo día, a la misma Kind of hora. go through this routine. Y tenemos esta rutina en nuestra And God will vida. say something like, I'm fixing to shake your world for just a Quizás minute. un día Dios viene y dice, yo vengo aquí a remover tu But it's mundo for your good. por tu bien. It's because I've heard your prayer. Porque yo he escuchado tu oración. And I would say this. Digo esto. That's what needs to happen. Shake my world. Eso es lo que necesitamos que pase. I Que trust se you, Lord. sacuda nuestro mundo. Anybody trust him today? ¿Confían en Dios ustedes hoy? Verse 61. Versículo 61. They said to her, there's no one among your relatives by that name. Y le dijeron, pero no hay nadie en tu familia que tenga este nombre. Nobody named John in your family. No hay nadie llamado Juan en tu Verse familia. 62. Versículo 62. So she made signs to the father. Verse 62. 62. Entonces preguntaban por señas al Remember, he padre. still can't talk yet. Recuerda que todavía Zacarías no podía hablar. Ooh. Some of y'all are going to go home and pray your spouse can't talk for 9 Alguien va- months. You Alguien did va- it for Zacharias, Lord. You can do it for me. I don't know if you'd say that. Alguien va a orar y decir, Señor, si lo hiciste por Zacarías, lo puedes hacer por mí también. Alguien va a orar por su esposa o su esposo. So they're making signs, and he asked for a writing tablet, verse So- 63, Él pidió una tablilla y escribió and he wrote on the tablet lo siguiente. and said, his name is John. Su nombre es Juan. So they all marveled. Y todos se maravillaron. Watch this. Vela. And immediately Y al instante his mouth was open and his tongue was loosed. le fue abierta su boca y suelta su And he lengua. spoke. Y comenzó a hablar. And the first thing out of his mouth, Y lo primero que salió de su boca, praise God. alabanzas a Dios. Look what the Lord has done. Mira lo que Dios ha Look hecho. what the Lord has done. Mira lo que Dios ha hecho. And it all started Y todo comenzó in a very routine church service. en un servicio de la iglesia rutinario. They're basically picking sticks to see which priest is going to go in to burn incense. Básicamente recogiendo espiguitas para ver qué sacerdote le tocaba entrar And let me tell al you lugar why santísimo. that system worked.
Y le voy a decir por qué ese sistema trabajó. Because, I mean, this story just proves that it works. Porque esta historia prueba que trabajó. And what the priests did is the reason they did sticks, it wasn't to see who was lucky. Y realmente por la razón que ellos cogían espigas para saber It's quién because cogía. they believed that God was leading them in such a way that we don't have to know, but God knows. Porque ellos creían que así era que Dios los dirigía. Donde ellos no sabían quién iba, pero Dios sabía a través de recoger. ¿Saben lo que You yo digo, understand what I'm verdad? saying? So they called it Unos palitos. the casting of lots. Okay. Eso le llamaban accesando la suerte. But let me ask you this. Pero déjame decirte, Before Zacharias ever pulled that lot to go in, aún antes de que Zacarías sacara esa espiguita, do you think God already knew he was going to pick that day? ¿usted cree Dios que usted creen hoy que Dios utiliza eso para? God already had it all planned out. No, eso no fue casualidad, ya Dios lo tenía todo And planeado. part of the reason he waited for her so long, Y la razón por la cual él esperó por Elizabeth tanto think about tiempo, this. She gave birth to John the Baptist. ella dio a luz a Juan el Bautista. Now this is what Jesus said about her son. So, esto fue lo que Jesús dijo. He said, there's Del never hijo. been one born of woman greater than John. Jesús dijo que no habría alguien más grande en el reino de los cielos nacido de mujer que Juan el We're Bautista. still preaching about this man today. Todavía se sigue predicando acerca de este hombre hoy. His story is that close to Jesus. Su historia está así tan cerca de Jesús. And all she said was, I want a baby. Y lo único que ella dijo fue, yo quiero un bebé. But God said, I got you one. Y Dios dijo, te tengo uno. But you're going to have to wait a moment. Pero vas a tener que esperar un poquito. Because I got to get everything in line. Porque yo tengo que poner todo en su And lugar. whatever your prayer is today, Cualquiera que sea tu oración hoy. God's got it. Dios lo tiene ya. Only thing we can do, we can fast forward the story Yo diría que podremos seguir adelante, adelantar la to historia. where Zacharias finally opens his mouth. Donde realmente Zacarías vino finalmente y abrió su boca. And he says, praise God. Y él dijo, alabado sea Dios. Because God is going to come through for you. Porque Dios va a Do you hacer believe que that this venga para ti. Stand to your feet this morning. Si pueden ponerse de pies en esta And there's really mañana. two things we should pray for Y today. hay dos cosas que debiéramos orar. Two things. The Dos. first one is this, La primera es for the Spirit of God to enter our life. para que el Espíritu de Dios entre a The nuestras vidas. Spirit of God to come Para que el Espíritu de Dios anoint us fresh today. y nos unja frescamente hoy. We're walking through this journey Estamos caminando en esta jornada and we get dry on the inside. y a veces nos secamos por dentro, We get tired. nos cansamos We just, it becomes messy. y se pone un poquito desorganizado. But the Spirit of God can fill you fresh today. Pero el Espíritu de Dios nos puede llenar frescamente Not hoy. just fill you. He said fill you to overflowing. De hecho, Él te quiere llenar para que sobreabunde. And for some of you, that's your answer today. Y para algunos de ustedes, Él tiene su respuesta hoy. That situation may not change just yet, Esta situación quizás no cambie But we'll todavía, change. pero nosotros cambiamos. we'll change. Nosotros cambiaremos. And I want to remind you this. Y yo te quiero recordar esto. God has heard your prayer. Dios te ha escuchado tu God has oración. heard it. And with reading that story, Y cuando leemos esta historia, that should give you some peace in your life. esto te debiera dar paz en tu vida. It's already in God's hands. Porque todo está en las manos de Dios. Now, I know a lot of us are the same. Yo sé que muchos de ustedes están We say, diciendo, I put it in his hands, now let it come to pass. ya yo lo puse en sus manos y ahora que acabe de pasar. Now, Ahora, hoy, please. por favor. God says, not yet. Pero el Señor dice, todavía no. I'm lining up other things. Yo estoy alineando otras cosas. And for some of you, you will be able to say this. Y para algunos de ustedes podrían decir esto. When it does happen, Cuando ocurra, you'll understand why God took his time. tú vas a entonces entender por qué Dios te hizo esperar y tomó su tiempo. You'll understand why God took his perfect timing. Vas a entender por qué el Señor se tomó este tiempo perfecto. And usually it has to do with this. Y usualmente tiene que ver con esto. There's somebody attached to your situation, Quizás hay alguien cerca de tu situación and they're not ready yet. y todavía ellos no están listos. God's going to work on everybody. So, Dios va a trabajar en todos alrededor tuyo So when that thing comes to pass, para que cuando venga y se cumpla lo que Dios it'll be quiere, complete. va a ser completo, It'll be right. va a ser correcto. God put it together.
Dios lo puso en todo en su lugar. Amen. Amén. This morning, he's going to play some worship music. Vamos a tocar un poquito de música de adoración. And me and Patricia just want to pray for you this morning. Y la hermana Patricia y yo vamos a orar por That the ti. Spirit of God would fill you fresh today. Deja que el Espíritu de Dios te llene That frescamente. you would experience the presence of God Que tú wherever you puedas go. experimentar la presencia de Dios. Amen. Amén. You can make your way forward if you'd like to, Se puede venir adelante si desea, por and we'll favor. pray for you. Y vamos a orar por ti.